El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad cuando Canelo decidió caminar en lugar de tomar su automóvil, después de una sesión de entrenamiento particularmente intensa. Sus músculos aún se sentían tensos por el ejercicio, pero su mente necesitaba la tranquilidad que solo una caminata nocturna podía proporcionarle. Con una gorra béisbol que ocultaba parcialmente su rostro conocido, se dirigió hacia el centro histórico de la ciudad, donde las calles empedradas y la arquitectura colonial siempre lo calmaban. Mientras caminaba por una de las calles principales, algo extraordinario llegó a sus oídos. Una voz cristalina, pura y llena de emoción flotaba en el aire nocturno. La melodía era tan hermosa que se detuvo inmediatamente, tratando de identificar de dónde provenía. No era una grabación, la calidad imperfecta pero conmovedora de la interpretación le decía que era una voz humana real, cantando en vivo en algún lugar cercano, siguiendo el sonido. Canelo giró en una esquina y se encontró con una escena que le partió el corazón. Allí, sentada en el suelo frío de la acera, con la espalda apoyada contra la pared de un edificio antiguo, estaba una niña de no más de 10 años. Tenía el cabello largo y oscuro, parcialmente recogido con una diadema sencilla, y vestía ropa limpia pero claramente usada. Frente a ella, abierto en el suelo, había un estuche de guitarra viejo con apenas unas pocas monedas dispersas en el fondo. La niña cantaba con los ojos cerrados, perdida completamente en la música. Su voz era extraordinaria, no solo técnicamente impresionante para su edad, sino llena de una emoción y madurez que parecían imposibles en alguien tan joven. Cantaba una balada mexicana tradicional, pero le daba su propia interpretación, agregando pequeños adornos vocales que demostraban un talento natural innegable. Canelo se quedó inmóvil escuchando. Pocas personas pasaban por esa calle a esa hora, y las que lo hacían apenas le prestaban atención a la pequeña artista. Algunos arrojaban una moneda sin siquiera detenerse, otros pasaban completamente de largo, pero la niña continuaba cantando con la misma pasión, como si estuviera actuando en el teatro más prestigioso del mundo. Cuando la canción terminó, la niña abrió los ojos y notó que Canelo había estado escuchando. Se sonrojó ligeramente y bajó la mirada, claramente tímida por haber sido observada con tanta atención. ¿Le gustó la canción, señor?, preguntó con una voz suave pero educada. Fue extraordinaria, respondió Canelo con sinceridad, acercándose lentamente para no asustarla. ¿Hace mucho que cantas aquí? La niña, que se presentó como Esperanza, le explicó que venía a esa esquina todas las tardes después de la escuela durante los últimos 6 meses. Mi abuelita está enferma, explicó con una madurez sorprendente, y necesita medicinas que son muy caras. Yo canto porque es lo único que sé hacer bien, y la gente a veces me da monedas. Canelo se sentó en el bordillo frente a ella, ignorando por completo su ropa deportiva cara que ahora se ensuciaba contra el concreto. ¿Y tus papás?, preguntó gentilmente. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con fuerza. Mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Mi papá Yanel se fue después de eso. Dice que no podía cuidarme solo. Mi abuelita me recogió, pero ahora ella está muy enferma y yo tengo que ayudar. La historia que siguió destrozó el corazón de Canelo. Esperanza vivía sola con su abuela de 75 años, que sufría de diabetes y problemas cardíacos. La pensión de la anciana apenas cubría la renta de su pequeño departamento, y las medicinas consumían todo lo que quedaba. Esperanza había aprendido a cocinar, limpiar y cuidar de su abuela, todo mientras mantenía sus calificaciones altas en la escuela. ¿Dónde aprendiste a cantar así?, preguntó Canelo, genuinamente asombrado por el talento de la niña. Mi mamá era cantante, explicó Esperanza, y por primera vez sonrió. No famosa, pero cantaba en bodas y fiestas. Antes de morirse me enseñó muchas canciones. Dice mi abuelita que tengo su voz. Su sonrisa se desvaneció. A veces sueño con ser cantante como ella, pero sé que tengo que ser realista. Cuando crezca, buscaré un trabajo normal para cuidar mejor a mi abuelita. Canelo sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Aquí estaba una niña con un talento extraordinario, dispuesta a sacrificar sus sueños por amor y responsabilidad familiar. Le recordó a su propia juventud, cuando el boxeo había sido tanto un escape como una necesidad económica para su familia. Esperanza, dijo Canelo después de un largo silencio, ¿qué dirías si te dijera que no tienes que elegir entre cuidar a tu abuela y perseguir tu sueño de cantar? La niña lo miró confundida. No entiendo, señor. Canelo se quitó la gorra, revelando su rostro. Esperanza parpadeó varias veces, claramente reconociéndolo, pero sin poder creer lo que veía. Soy Canelo, dijo simplemente, y creo que acabas de cambiar mi vida, tanto como yo voy a cambiar la tuya. Con manos temblorosas, Esperanza susurró, ¿Ustedes realmente? Sí, sonrió Canelo, y quiero hacer algo por ti y tu abuela. Quiero que me permitas pagar por las medicinas de tu abuela
y quiero conseguirte las mejores clases de canto que existen en esta ciudad. Esperanza se quedó muda por completo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer, pero ahora eran lágrimas de shock y esperanza. ¿Por qué haría eso por mí?, logró preguntar entre sollozos. Porque cuando tienes un talento como el tuyo es responsabilidad de quienes pueden ayudar a hacerlo, respondió Canelo. Y porque vi en tu corazón algo que me recordó por qué, en Pasabaxir, el amor por la familia y la determinación de no rendirse nunca. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para Esperanza y su abuela. Canelo cumplió su palabra inmediatamente. Contrató a los mejores médicos privados para evaluar la condición de la abuela. Aseguró que tuviera todas las medicinas necesarias. Y organizó un plan de tratamiento integral que mejoró dramáticamente su calidad de vida para Esperanza. Canelo arregló clases privadas con maestro Alejandro, uno de los instructores de canto más respetados del país, quien normalmente solo trabajaba con artistas profesionales establecidos. Cuando Alejandro escuchó a Esperanza cantar por primera vez, inmediatamente entendió por qué Canelo había insistido tanto en que la escuchara. En 40 años de enseñanza, le dijo Alejandro a Canelo después de la primera lección, nunca había escuchado un talento tan puro y natural. Esta niña no solo tiene una voz excepcional, tiene un alma musical innata. Esperanza floreció bajo la tutela del maestro. Su técnica mejoró exponencialmente, pero lo más importante, su confianza creció. Ya no era solo una niña cantando en la calle por monedas, se estaba convirtiendo en una verdadera artista. En Canelo mantuvo su apoyo discreto durante meses, visitando regularmente a Esperanza y su abuela, quien se había recuperado notablemente con el tratamiento médico adecuado. Pero los secretos de esta magnitud son difíciles de mantener, especialmente cuando involucran a figuras públicas en la historia. Se hizo pública cuando un periodista de investigación notó los frecuentes movimientos de Canelo a un barrio modesto de la ciudad y decidió investigar. Cuando finalmente descubrió la conexión con Esperanza, la historia explotó en los medios nacionales e internacionales. Los videos de Esperanza cantando, tanto los antiguos de cuando estaba en la calle como los nuevos de sus presentaciones en clases, se volvieron virales. Su historia de perseverancia, combinada con su talento extraordinario y la generosidad de Canelo, capturó corazones alrededor del mundo. Productores musicales, sellos discográficos y programas de televisión comenzaron a contactar a la familia. Pero Canelo, actuando como su mentor y protector, se aseguró de que cualquier oportunidad fuera apropiada para su edad y beneficiosa para su desarrollo a largo plazo. A los 12 años, Esperanza grabó su primer álbum, una colección de canciones tradicionales mexicanas, reinterpretadas con su estilo único. El álbum no solo fue un éxito comercial, sino que fue aclamado por la crítica por su autenticidad y madurez emocional. Pero lo más notable era cómo Esperanza manejaba su nueva fama. Nunca olvidó sus raíces humildes, y siempre insistía en que parte de sus ganancias se destinara a ayudar a otros niños en situaciones similares. Estableció, con la ayuda de Canelo, la Fundación Voces de Esperanza, que proporcionaba educación musical gratuita a niños de familias de bajos recursos. Durante una entrevista en su 13º cumpleaños, cuando ya era una estrella internacional, Esperanza reflexionó sobre su viaje extraordinario. La gente piensa que mi vida cambió cuando Canelo me escuchó cantar, dijo con una sabiduría que impresionaba a todos. Pero la verdad es que mi vida cambió cuando decidí no dejar de cantar, incluso cuando todo parecía imposible. Canelo solo me dio las herramientas para construir el sueño que ya llevaba en mi corazón. Canelo, sentado junto a ella durante esa entrevista, sonrió orgulloso. Esperanza me enseñó que los campeones no se hacen solo en el ring, dijo. Cuando alguien se niega a rendirse ante las circunstancias y sigue luchando por sus sueños y por las personas que ama. La abuela de Esperanza, ahora completamente recuperada y viviendo cómodamente, a menudo decía que su nieta había heredado más que la voz de su madre, había heredado su espíritu indomable. Mi Esperanza siempre fue especial, explicaba. Los reporteros solo necesitaba que alguien la escuchara realmente. Y así, una voz angelical en una esquina oscura se había convertido en un faro de inspiración para millones, demostrando que los sueños más hermosos a menudo nacen en los lugares más inesperados, y que un acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino el mundo entero. Los años que siguieron a la revelación pública de la historia fueron tanto mágicos como desafiantes para Esperanza. A los 14 años ya había actuado en los escenarios más prestigiosos de México y había comenzado giras internacionales. Pero lo que realmente la distinguía de otras jóvenes estrellas no era solo su talento vocal excepcional, sino la profundidad emocional y la autenticidad que mantenía en cada presentación durante una gira por Europa. Algo extraordinario sucedió. En París, Esperanza estaba actuando en el famoso Olympia,
cuando notó en la audiencia a una niña pequeña en silla de ruedas, acompañada por lo que parecían ser sus padres. La niña lloraba durante toda la presentación, pero no de tristeza. Sus lágrimas eran de pura alegría y emoción. Después del show, Esperanza insistió en conocer a la familia. La niña, llamada Claire, tenía 8 años y sufría de una enfermedad degenerativa que le había robado la capacidad de caminar. Sus padres explicaron que Claire había estado en depresión severa durante meses, negándose a hablar o comer apropiadamente, hasta que escuchó las canciones de Esperanza en Internet. Ella dice que su voz la hace sentir que puede volar, explicó la madre de Claire a través de lágrimas. Es la primera vez en meses que la vemos sonreír realmente. Esperanza se quedó con Claire después del concierto, cantando suavemente para ella en privado. Cuando Claire le pidió tímidamente si podía enseñarle a cantar, Esperanza no dudó, se sentó en el suelo junto a la silla de ruedas y comenzó una lección improvisada de canto que duró hasta altas horas de la noche. En esa interacción cambió algo fundamental en Esperanza. Hasta ese momento, había estado enfocada en perfeccionar su técnica y construir su carrera. Pero al ver cómo su música podía ser medicina para el alma de otra persona, entendió que su don tenía un propósito mucho más profundo que el entretenimiento. De regreso a México, Esperanza propuso a Canelo una idea que había estado germinando durante todo el vuelo. Quiero crear algo más que la Fundación Voces de Esperanza, le dijo durante una de sus cenas familiares mensuales. Quiero crear un programa donde pueda usar mi música para ayudar a niños que están pasando por momentos difíciles como Claire. Canelo, quien había observado la evolución de Esperanza de una niña tímida, cantando en la calle, a una joven artista con visión social, sonrió con orgullo. Cuéntame más sobre tu idea. Esperanza había pensado en todo. Quería establecer Musicao como Medicinao, un programa donde visitaría hospitales, orfanatos y centros de rehabilitación, no solo para actuar sino para trabajar directamente con niños, enseñándoles a usar la música como una forma de expresar y sanar emociones difíciles. Cuando yo estaba en la calle cantando, explicó Esperanza, no era solo por las monedas, era porque cantar me hacía sentir que todo iba a estar bien, que había esperanza incluso en los momentos más oscuros. Quiero darles esa misma sensación a otros niños. Canelo no solo apoyó la idea, la amplió, usando sus conexiones y recursos. Ayudó a Esperanza a establecer el programa más comprensivo de musicoterapia para niños en crisis que el país había visto. Contrataron terapeutas profesionales, psicólogos infantiles y educadores musicales, para crear un enfoque holístico que combinara el poder sanador de la música con técnicas terapéuticas probadas. El primer hospital que visitaron fue el Hospital Infantil de México. Esperanza estaba nerviosa. Esta no era una actuación en un escenario glamoroso, sino trabajo emocional real con niños que enfrentaban enfermedades graves. Su primera paciente fue una niña de 7 años llamada Valentina, que había estado luchando contra leucemia durante 2 años. Valentina había perdido todo su cabello debido a la quimioterapia y se había vuelto completamente introvertida, negándose a hablar con doctores, enfermeras o incluso sus padres. En Esperanza entró a la habitación de Valentina sin fanfarria, simplemente llevando una guitarra pequeña. Se sentó en una silla junto a la cama y comenzó a tocar suavemente, sin cantar al principio, solo creando una atmósfera musical calmante. Después de varios minutos, Valentina finalmente hizo contacto visual. Esperanza sonrió y comenzó a cantar una canción que había escrito específicamente para niños en el hospital, una canción sobre valentía, sobre ser fuerte como los superhéroes, pero también sobre que está bien sentir miedo a veces. Cuando la canción terminó, Valentina habló por primera vez en semanas. ¿Podrías enseñarme esa canción?, susurró. Lo que siguió fue una sesión de 1 hora donde Esperanza no solo le enseñó la canción a Valentina, sino que la ayudó a modificar las letras para reflejar su propia experiencia. Al final, Valentina había creado su propia versión personalizada de la canción, una que hablaba específicamente sobre luchar contra la leucemia y encontrar fuerza en momentos de debilidad. Los padres de Valentina lloraron al escuchar a su hija cantar por primera vez en meses. Pero más importante, Valentina había encontrado una manera de expresar sus miedos y esperanzas que las palabras normales no le habían permitido. Esta experiencia se convirtió en el modelo para todas las sesiones futuras de Musicao como Medicinao. Esperanza no venía como una estrella visitando para hacer caridad, venía como una compañera en el viaje, alguien que entendía el poder transformador de la música, porque lo había vivido en carne propia. La noticia del nuevo programa se extendió rápidamente. Hospitales de toda América Latina comenzaron a solicitar visitas, pero Esperanza, ahora de 15 años, insistió en mantener un enfoque personal y significativo en lugar de expandirse demasiado rápido. No quiero que esto se convierta en algo superficial, le explicó a Canelo durante una de sus conversaciones de mentoría. Cada niño merece tiempo real, attention real. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Esta filosofía llevó a la
creación de un programa de entrenamiento donde Esperanza comenzó a enseñar a otros músicos jóvenes cómo usar sus talentos para musicoterapia. El programa atrajo a aspirantes a músicos de todo el mundo que querían aprender no solo sobre técnica musical, sino sobre el impacto emocional y terapéutico de la música. Uno de estos estudiantes fue un joven violinista de 17 años, llamado Mateo, quien había perdido la vista en un accidente automovilístico 2 años antes. Mateo había dejado de tocar después del accidente, sintiendo que su carrera musical había terminado antes de comenzar, aun cuando Mateo escuchó sobre el programa de Esperanza. Viajó desde Colombia para participar. «No vengo para ser músico famoso», le dijo a Esperanza durante su audición. «Vengo porque quiero encontrar una manera de hacer que mi música importe, incluso si no puedo ver a mi audiencia». Esperanza trabajó personalmente con Mateo, ayudándolo no solo a recuperar su confianza musical, sino a desarrollar técnicas específicas para conectar con niños con discapacidades visuales. Mateo eventualmente se convirtió en uno de los terapeutas musicales más efectivos del programa, especializándose en trabajar con niños que habían perdido la vista. «Mateo me enseñó que la pérdida puede transformarse en propósito», reflexionó Esperanza durante una entrevista. «Él no puede ver a los niños con los que trabaja, pero los ve de una manera que, a veces, nosotros, los que tenemos vista, no podemos. Entiende su mundo de una manera que yo nunca podría». El programa continuó creciendo, pero siempre manteniendo su enfoque en calidad sobre cantidad. Esperanza insistía en conocer personalmente a cada terapeuta musical que entrenaban, y en seguir el progreso de los niños con los que trabajaban. Una de las historias más conmovedoras fue la de un orfanato en Guatemala que contactó al programa. Después de un terremoto devastador que había dejado a cientos de niños sin familias, los niños estaban traumatizados, muchos no hablaban, y el personal del orfanato se sentía abrumado tratando de ayudarlos a procesar su dolor. Ana Esperanza viajó personalmente a Guatemala con un equipo de terapeutas musicales en lo que encontraron. Fue desgarrador. Niños de todas las edades que habían perdido todo lo que conocían, viviendo en condiciones temporales mientras se reconstruía su mundo. Pero también encontraron algo hermoso, una resistencia innata y una capacidad de esperanza que solo los niños poseen. Durante su estadía de 2 semanas, Esperanza y su equipo trabajaron con más de 200 niños, ayudándolos a crear canciones sobre sus familias perdidas, sus miedos y sus sueños para el futuro. El proyecto culminó en un concierto donde todos los niños del orfanato actuaron juntos cantando canciones que ellos mismos habían escrito. No había audiencia externa, era solo para ellos. Una celebración de su supervivencia y su capacidad de crear belleza, incluso en medio del dolor. «Ese concierto cambió mi vida», admitió Esperanza años después. «Esos niños me enseñaron que la música no es solo sobre técnica vocal o armonía perfecta. Es sobre encontrar tu voz cuando sientes que la has perdido, y sobre crear esperanza cuando todo parece imposible». El video del concierto, filmado discretamente por el equipo de documentalistas que había acompañado la misión, se volvió viral cuando fue publicado meses después. Pero no fue viral por entretenimiento, fue viral porque mostraba el poder puro de la música para sanar comunidades enteras. Organizaciones internacionales comenzaron a contactar a Esperanza, ofreciendo financiamiento para expandir el programa globalmente. UNICEF la nombró embajadora de buena voluntad a los 16 años, la más joven en la historia de la organización. Pero con la fama internacional vino también crítica y escrutinio. Algunos medios comenzaron a cuestionar si Esperanza estaba siendo explotada, si un adolescente debería llevar tanta responsabilidad social, si su educación formal estaba siendo sacrificada por su carrera musical y humanitaria. Estas críticas llegaron en un momento particularmente vulnerable para Esperanza. A los 17 años estaba lidiando con todas las presiones normales de la adolescencia, amplificadas por la atención mediática constante y las expectativas enormes que el mundo había puesto sobre sus hombros. Durante una conversación particularmente difícil con Canelo, Esperanza admitió sus dudas. «A veces me pregunto si hubiera sido mejor quedarme cantando en esa esquina», confesó. «Era más simple entonces. Cantaba porque amaba cantar, no porque el mundo esperaba que cambiara vidas». Canelo, quien había navegado sus propias presiones de fama y expectativas públicas, entendía completamente. «¿Sabes qué he aprendido en todos mis años en el ring?», le dijo. «No peleas para complacer a las multitudes. Peleas porque algo dentro de ti te dice que debes hacerlo. La pregunta no es qué espera el mundo de ti, la pregunta es qué esperas tú de ti misma». Esta conversación llevó a una decisión importante. Esperanza anunció que tomaría un año sabático de giras y apariciones públicas para enfocarse en su educación y en reconectarse con su amor puro por la música. Durante ese año, Esperanza se inscribió discretamente en una escuela preparatoria normal, usando un nombre diferente para proteger su privacidad. Por primera vez en años experimentó vida adolescente normal,
a preocuparse por exámenes, tener crushes en compañeros de clase, ir a fiestas de cumpleaños ordinarias, pero incluso durante su año normal, Esperanza no pudo alejarse completamente de la música como medicina. Comenzó a dar clases de canto voluntarias en la escuela local, trabajando con estudiantes que luchaban con problemas de autoestima y expresión personal. Uno de estos estudiantes fue un joven de su edad, llamado Alejandro, que tartamudeaba severamente al hablar, pero que había mostrado interés en el coro escolar. Los otros estudiantes se burlaban de él cuando intentaba hablar, pero Esperanza notó algo extraordinario aun cuando Alejandro cantaba. La tartamudez desaparecía completamente. Trabajando con Alejandro individualmente después de clases, Esperanza desarrolló técnicas específicas que lo ayudaron a usar principios de canto para mejorar su habla regular. No solo la tartamudez de Alejandro mejoró dramáticamente, sino que desarrolló una confianza que transformó toda su experiencia escolar en Alejandro. Me recordó por qué empecé todo esto, explicó Esperanza cuando finalmente regresó a la vida pública después de su año sabático. No es sobre ser famosa o incluso sobre cambiar el mundo. Es sobre usar lo que tienes para ayudar a una persona a la vez. Su regreso fue diferente. Esperanza había madurado, encontrado equilibrio y desarrollado una perspectiva más clara sobre su propósito. Sus nuevas canciones reflejaban esta madurez, seguían siendo técnicamente brillantes, pero ahora tenían una profundidad emocional y sabiduría que solo viene de la experiencia vivida. En el programa Música como Medicina se relanzó con un enfoque renovado en lugar de expansión masiva. Esperanza se concentró en entrenar una red de terapeutas musicales altamente calificados que pudieran mantener los estándares de excelencia que ella había establecido en Canelo, quien había observado toda la evolución de Esperanza desde aquella niña cantando en la calle. Reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían compartido. Pensé que la estaba ayudando a ella, admitió durante una entrevista conjunto, pero la verdad es que ella me ha enseñado más a mí de lo que yo jamás le enseñé. A los 18 años, Esperanza estableció una beca completa en la Universidad Nacional de México para estudiantes de musicoterapia de bajos recursos. La beca no solo cubría educación, sino que requería que los beneficiarios comprometieran 2 años de servicio comunitario después de graduarse. La educación me salvó, explicó Esperanza durante la ceremonia de lanzamiento de la beca. No solo la educación musical que recibí, sino la educación sobre la vida, sobre el propósito, sobre cómo usar tus dones para algo más grande que tú mismo. Su abuela, ahora de 80 años pero aún vibrante y orgullosa, asistió a la ceremonia. Durante su discurso, la anciana recordó a la audiencia de dónde había comenzado todo. Mi Esperanza siempre tuvo una voz hermosa, dijo. Pero lo que la hace especial no es solo cómo suena cuando canta, es cómo hace sentir a las personas cuando la escuchan, les hace sentir que no están solas. Los años siguientes vieron Esperanza equilibrar una carrera musical internacional exitosa con su trabajo terapéutico. Grabó varios álbumes más, todos ellos incorporando canciones específicamente diseñadas para musicoterapia. Junto con piezas tradicionales de actuación en su trabajo, había inspirado un movimiento global. Conservatorios de música alrededor del mundo comenzaron a ofrecer cursos en musicoterapia, hospitales establecieron programas permanentes de música, incluso prisiones y centros de rehabilitación adoptaron técnicas que Esperanza había desarrollado. A uno de los momentos más emotivos llegó durante su 20º cumpleaños, cuando regresó a la esquina exacta donde Canelo la había escuchado cantar por primera vez. Esta vez no estaba sola, cientos de niños que habían sido tocados por su programa la acompañaron. Junto con terapeutas musicales de docenas de países juntos, cantaron la misma canción mexicana tradicional que Esperanza había estado cantando aquella noche hace tantos años. Pero ahora la canción tenía nuevos versos, escritos por niños de hospitales, orfanatos y centros de trauma alrededor del mundo. Cada verso contando una historia de sanación, y Esperanza Canelo estaba allí también, por supuesto, observando, con lágrimas en los ojos, mientras la niña que había encontrado cantando por moneda dirigía un coro internacional de voces que ella había ayudado a encontrar. Esa noche hace 10 años, reflexionó Canelo durante la celebración posterior. Pensé que estaba salvando a una niña talentosa de la pobreza. No tenía idea de que estaba siendo testigo del nacimiento de un movimiento que cambiaría la forma en que el mundo entiende el poder sanador de la música. Esperanza, ahora una joven mujer de 20 años, con reconocimiento internacional, pero que aún mantenía la humildad y bondad que la habían definido desde niña. Sonrió al escuchar las palabras de su mentor. La música siempre tuvo el poder de sanar, respondió. Yo solo aprendí a usarlo de manera intencional. Y eso lo aprendí de usted, Kanaloki. Cuando tienes un don, tu responsabilidad no es guardártelo para ti mismo, sino usarlo para hacer el mundo un poco mejor. Mientras la celebración continuaba hasta altas horas de la noche, con música,
risa y lágrimas de alegría. Era claro que la historia que había comenzado con una voz angelical en una esquina oscura había evolucionado en algo mucho más grande, una demostración viviente de que los encuentros más casuales pueden sembrar semillas de cambio que florecen durante generaciones y en algún lugar de la ciudad. Otra niña con un sueño y una voz hermosa cantaba en una esquina, sin saber que su propia historia extraordinaria podría estar a punto de comenzar con el siguiente transeúnte que decidiera detenerse y realmente escuchar la abuela de Esperanza. Observando a su nieta rodeada de tantas vidas que había tocado, murmuró una oración de gratitud. Gracias, Dios, por darle a mi nieta no solo una voz hermosa, sino un corazón que entiende cómo usarla. Y así, el eco de aquella primera canción cantada por Monedas continuaba resonando alrededor del mundo, recordándole a todos que, a veces, los milagros más grandes comienzan con los gestos más simples al detenerse, escuchar y elegir actuar con amor. Los años pasaron, y Esperanza se convirtió en mucho más que una cantante, famosa o incluso una activista reconocida mundialmente. A los 25 años, había establecido la primera universidad completamente dedicada a la musicoterapia en América Latina, ubicada en un campus hermoso en las afueras de la Ciudad de México, a la Universidad Esperanza, como la gente había comenzado a llamarla informalmente. Atraía estudiantes de todo el mundo, pero lo que la hacía única no era solo su enfoque académico, sino su filosofía fundamental. Cada estudiante debía pasar al menos un año trabajando directamente con comunidades marginalizadas antes de graduarse. Durante la inauguración oficial, Esperanza se paró frente a una audiencia que incluía ministros de educación de 12 países, representantes de la Organización de las Naciones Unidas y cientos de estudiantes de la primera generación. Pero sus ojos se enfocaron en una sección especial del auditorio, donde estaban sentados niños que habían sido parte de sus primeros programas de musicoterapia, ahora adolescentes y adultos jóvenes. Esta universidad no existe para crear músicos famosos, dijo Esperanza durante su discurso inaugural. Existe para crear sanadores, porque he aprendido que la verdadera música, la que realmente importa, no es la que te hace aplaudir, es la que te hace sentir que no estás solo en este mundo. Entre la audiencia estaba Valentina, la niña que había luchado contra la leucemia y que ahora, a los 17 años, estaba completamente curada y había sido aceptada como una de las primeras estudiantes de la universidad. También estaba Mateo, el violinista ciego de Colombia, quien ahora dirigía el departamento de terapia musical para personas con discapacidades. Pero quizás la presencia más emotiva era la de Claire, la niña francesa en silla de ruedas que Esperanza había conocido en París años atrás. Claire, ahora de 18 años, había viajado desde Francia específicamente para la inauguración, acompañada por sus padres y por una historia extraordinaria de recuperación. Los médicos habían declarado que la condición de Claire era irreversible, que nunca volvería a caminar. Pero algo extraordinario había sucedido durante los años en que Claire había mantenido correspondencia con Esperanza y había practicado las técnicas de musicoterapia que había aprendido en Claire. Había comenzado a sentir sensaciones en sus piernas mientras cantaba. Los médicos inicialmente lo atribuyeron a espasmos normales, pero gradualmente, Claire había recuperado movimiento limitado. No era una recuperación completa. Aún necesitaba bastón para caminar distancias largas, pero había desafiado todas las expectativas médicas. Los doctores dicen que no pueden explicar científicamente lo que pasó, había escrito Claire en una de sus cartas a Esperanza. Pero yo sé exactamente qué pasó. Tu música me enseñó a creer en la posibilidad, y mi cuerpo decidió seguir a mi espíritu. Durante la ceremonia de inauguración, Claire se las arregló para caminar al escenario sin ayuda, donde abrazó a Esperanza frente a miles de espectadores. No había un ojo seco en todo el auditorio. Canelo, ahora de 40 años, y oficialmente retirado del boxeo profesional, había estado observando todo desde primera fila, junto a la abuela de Esperanza. Durante todos estos años, había mantenido su rol como mentor y figura paterna para Esperanza, pero también había evolucionado para convertirse en uno de sus colaboradores más cercanos en el trabajo humanitario. Después de retirarse del ring, Canelo había dedicado su tiempo completo a la Fundación Segundo Round, que ahora trabajaba estrechamente con los programas de Esperanza. Su enfoque había evolucionado de ayudar a familias individuales a crear sistemas completos de apoyo para comunidades enteras. Esperanza me enseñó que mi verdadera carrera no terminó cuando dejé de boxear, reflexionó Canelo durante una entrevista privada después de la ceremonia. Mi verdadera carrera comenzó cuando aprendí que el éxito real se mide por cuántas personas puedes ayudar a alcanzar su propio éxito. Los meses siguientes al establecimiento de la universidad,
trajeron nuevos desafíos y oportunidades. Esperanza había comenzado a trabajar en lo que ella consideraba su proyecto más ambicioso hasta la fecha, en un programa global para entrenar a trabajadores de salud mental en el uso de musicoterapia como herramienta de primera línea en crisis humanitarias ante estos. La idea había surgido después de que Esperanza visitara un campo de refugiados en Jordania, donde había trabajado con niños que habían huido de conflictos en Siria. Lo que había visto allí la había impactado profundamente. Miles de niños traumatizados que habían perdido no solo sus hogares, sino su capacidad de expresar emociones de maneras saludables. Estos niños han visto cosas que ningún ser humano debería ver, le explicó Esperanza a su equipo después de regresar. Pero cuando empiezan a cantar, especialmente cuando crean sus propias canciones sobre sus experiencias, comienzan a procesar el trauma de maneras que las palabras solas no pueden lograr. El programa piloto en Jordania había sido tan exitoso que organizaciones internacionales comenzaron a solicitar capacitación similar para sus trabajadores en otros campos de refugiados alrededor del mundo. Esperanza se dio cuenta de que había encontrado su siguiente gran misión. Trabajando con psicólogos especializados en trauma, Esperanza desarrolló un protocolo estandarizado que podía ser enseñado a trabajadores humanitarios sin entrenamiento musical formal. El protocolo incluía técnicas simples de respiración musical, ejercicios de vocalización que ayudaban a liberar tensión emocional, y métodos para ayudar a las personas a crear narrativas musicales de sus experiencias. El programa se llamó Voces de Resistencia y pronto fue adoptado por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja Internacional, y ACNUR. Lo que había comenzado como un proyecto experimental se convirtió en un componente estándar de respuesta a crisis humanitarias durante este periodo. Esperanza conoció a alguien que cambiaría su vida personal de manera significativa. Dr. James Chun era un psiquiatra especializado en trauma que trabajaba con refugiados tibetanos en India. Había contactado a Esperanza después de escuchar sobre sus técnicas de musicoterapia, preguntando si podrían adaptarse para trabajar con sobrevivientes de tortura política. Su primera colaboración fue a través de videollamadas con James, observando mientras Esperanza trabajaba con pacientes a distancia. Pero gradualmente, comenzaron a trabajar juntos en persona, con James viajando a México y Esperanza visitando India para perfeccionar técnicas que combinaran psicoterapia tradicional con musicoterapia. En lo que había comenzado como una voz solitaria, cantando por monedas en una esquina, se había transformado en una sinfonía global de sanación, demostrando que cuando alguien realmente escucha no solo oye, sino escucha con el corazón, puede cambiar el mundo una nota a la vez. Y en algún lugar, Canelo sonreía sabiendo que detenerse a escuchar esa noche no solo había salvado a una niña, sino que había liberado un regalo que seguiría sanando almas durante generaciones. El fin